Génesis 22, el versículo 1, la porción va a ser un poquito extendida. Genesis 22, verse 1. Yo lo voy a leer en español, si usted lo tiene en inglés, sígame, va a ser casi todo el capítulo. I'm going to read mostly the whole chapter, so we're just going to read it in Spanish at this moment. Dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira la respuesta de Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Te ruego, Señor, que tú la pongas en mi corazón y en el corazón de tu pueblo, y que nos bendigas de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarle esta mañana I want to speak to you this morning por la mayor cantidad corta posible que yo pueda. for the time that I have remaining Y quiero hablarle acerca de esta porción que quizás usted la haya oído en alguna ocasión. about this Bible story that I'm sure you've heard on various occasions. Yo quiero que usted y yo entendamos que la voluntad de Dios siempre es perfecta. I want you and I to understand that the will of God is always Y a perfect. veces Dios nos pide a nosotros cosas que no estamos listos para dar. And sometimes God asks of us things that we are not prepared to Y a give. veces no es porque no creamos en Dios, And it's not because we don't believe in sino God, porque a veces Dios nos pide algo que Él nos dio. but because he is asking for something that He has already given Y us. como Él ya no lo dio, pensamos que no nos lo puede volver a quitar por lógica. And logically, we think if He's already giving me this, there's no way He can take it back. Pero yo quiero que usted y yo entendamos el día de hoy But I want you and I to understand que today hay veces que Dios nos permite pasar por problemas, that there are times where God allows us to pass through a problems, veces nos permite pasar por pruebas, or through trials, a veces nos permite pasar por aflicciones through afflictions, para poder enseñarnos a nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. because He wants to show us something about Himself. Y esta porción nos enseña algo como eso. And this portion of the Bible teaches us that. Abraham tiene a un hijo Abraham has a son que es el hijo de la promesa, la that Biblia lo dice. is the son of the promise, as Pero- the Bible says. Pero es increíble poder ver esta historia But it's incredible when we see this story. que Dios le pide a él algo God asked him of something de que él había estado esperando por mucho tiempo. that Abraham had been waiting for a long time. Yo no sé si alguna vez usted ha esperado algo por mucho tiempo. I don't know if you have been waiting for something for a long time. Quizás una respuesta a una oración, Maybe a prayer, an answer to a prayer. quizás su residencia de Estados Unidos. Maybe your residency in the United States. Usted le tocó esperar quizás 5 años, 3 años, 20 años. Maybe you had to wait 5 years, 3 years, 20 Y de years. repente pareciera que lo que estamos esperando ya no se va a cumplir. And it may at times feel like what you were promised or what you were asking for may not come. Y de repente Dios aparece y cumple su promesa. And God just appears and He answers your Y prayer. de ahí viene y nos dice: ahora quiero que me lo devuelva. But then He comes back and says, I want you to return it back to me. Y cuando vemos esta porción, And when we see this portion of podemos ver a Scripture, un Abraham que conoce a Dios. we can see that Abraham knows God. Es un Abraham que ha conocido la voz de Dios en el transcurso de su vida. Abraham throughout his life has come to know the voice of Es God. más, cuando Abraham conoció a Dios, When Abraham came to know estaba en God, el desierto y oyó una voz que lo llamó. he heard in the desert, he heard a voice call him. Y él le contestó.
And he Y answered. Dios le dice, vete de tu tierra, And God tells him, leave your te voy country. a hacer padre de naciones I'm going to make you father of y nations. voy a bendecirte. And I'm going to bless you. Pero uno de los problemas que tenía Abraham But one of the problems that Abraham es had que estaba casado con una mujer que no podía tener hijos. is that he was married to a woman who was barren. Y ahora viene una voz And now there's a voice de un Dios que no conoce of a God that he doesn't que le know dice, si me obedeces, that and says, if you obey te voy me, a dar hijos I'm going to give you y te voy children. a dar una gran nación. And I'm going to make you of a great nation. Humanamente es inconcebible. Humanly, that's not Porque possible. cuando la esposa no puede tener hijos, Because when a woman is sterile and can't entonces have él dice, children, ¿cómo voy a ser padre de naciones how am I going to be father of si yo no nations tengo hijos? if I don't have children? Y sé que no voy a tener hijos. And I know that I'm not going to have children. Pero a veces Dios nos tiene que hablar en maneras de que nosotros tenemos que entender que Él tiene un plan. But sometimes God has to speak to us in ways for us to understand Y that he aunque has no a plan. conozcamos el plan, Even though we don't know the plan, Dios quiere que creamos en Él, God wants us to believe in him, no en el plan. not in the plan. ¿Me está entendiendo? Do you O understand? sea, Dios no quiere que usted entienda y que crea en el plan, God doesn't want you to believe in the plan porque el plan no es parte de nada de lo que nosotros podemos hacer. because we can do nothing to that plan. Pero Dios puede hacer algo sobrenatural, But God can do something aún en lo que supernatural, nosotros no tenemos planeado. even in the things that we don't have planned. Y muchas veces Dios nos bendice And many times God blesses en us maneras que no teníamos planeado. in ways that we didn't even think about. Y nosotros no entendemos que fue algo que Dios hizo sin involucrarnos a nosotros. And we understand that it was something that God did without us interfering with it. Pero fue una bendición para nosotros. But it was a blessing for us. Y Dios le dice a Abraham, te voy a hacer padre de naciones. And God tells Abraham, I will make you a father of nations. Pero antes de eso necesito que te apartes de tu familia. But before that, he tells him, you need to depart from your family. Aléjate de ellos, vete a otra tierra Leave your family and go to another country que yo te diré. that I'm going to tell you where to go. Le menciono esto I say this because porque noté que en la porción cuando Dios llama a Abraham in the portion where God calls y Abraham, luego lo llama aquí, and he calls him here in no 22, le da una ubicación exacta, he doesn't give him a direct direction. sino que le dice, vete y yo te mostraré. He just says, go and I'll show you. Y la razón que le menciono esto And the reason why I es mention porque that puedo ver que Abraham ya ha aprendido a caminar con Dios. is because now I see that Abraham has learned how Al- to walk with God. Al punto que cuando le dijo, vete de tu familia, To the point that when he said, leave your y family, él se fue, he leaves. lo llevó a una tierra que él le había prometido. He takes him to a land that he had promised Y him. ahora que tiene al hijo, And now that he has his son, viene Dios y le dice, now God comes and says, vete a un lugar go to a specific donde yo place te mostraré. where I will show you. Y Abraham sabe caminar con Dios de tal manera And Abraham knows to walk with God to such a point que él sabe que si Dios lo está llamando that he knows that if God a is donde calling Dios him lo lleve, to where God calls va a ser un him, lugar de bendición it's para going to be él. a place of blessing A for pesar him. de que lo que le está pidiendo It doesn't matter what he may be es asking. difícil, It is difficult. es duro, It's hard. es sacrificial, It's sacrificial. él sabe que en Dios He knows that in God, cualquier cosa que él le pida whatever God asks lo of him, llevará a un buen lugar. we will take him to Yo a quiero good que usted place. entienda hoy I want you to understand que donde today quiera que Dios lo lleve, that wherever God takes aunque you, incluya sufrimiento, even though it may include suffering, aunque incluya dificultades, it may be difficult. el lugar donde Dios lo lleve Wherever God takes siempre you, va a ser mejor it will always be que better el lugar donde usted pueda ir than solo. where you can go by yourself. Yo quiero que el día de hoy tome fe I want you, today is going to take faith para que usted crea for you to believe que aunque usted esté pasando un tiempo difícil, that even though you may be going through a si difficult está en la time, voluntad de Dios, if it's in the will of God, lo llevará a un lugar bueno, God will take you to a a better un lugar place, de bendición, to a place of a blessing, un lugar donde Dios aparecerá, where God will show a un up, lugar donde Dios hará algo where God will do que aunque something, usted no lo entienda, even though you don't Dios understand lo it, hará para bien. God will do it for your good. Note que no dije Dios lo hará bien, I didn't say that God will do it good. lo dije que lo va a hacer para bien. I said he will El do it for your sufrimiento a good. veces produce bien. Suffering sometimes produces good. La prueba a veces nos lleva a momentos donde no hubiésemos llegado de otra manera. The trials sometimes take us places where we would have never been if it wasn't for that El trial. dolor nos pone de rodillas. Hurt brings us to our La knees. pobreza nos aumenta la fe. Poverty increases our faith. Momentos de enfermedad nos llevan a un momento de
dependencia de Dios. Moments of great sickness takes us to depend on God. Y a veces Dios nos permite pasar por situaciones And como esas. sometimes God allows us to go through No porque Él situations, quiere vernos sufrir, not because He wants to see us sino suffer, porque Él sabe que en el proceso but He knows that in the process, Él va a ser glorificado. He's going to be glorified. Y no se va a hablar de nosotros, We're not going to speak about sino ourselves, se va a hablar de su nombre but we're going to speak about y His de su name poder and about His y power de su autoridad and His authority y de lo que Él puede hacer, and what He can do, aun cuando la gente even when no vea la posibilidad. people don't see it Yo possible. quiero que hoy usted crea I want you to que believe en medio today de su dolor that in middle of y your en medio pain de lo que Dios lo hace pasar, and in middle of what God allows Dios you to tiene go un through, plan perfecto God has a perfect que lo plan puede bendecir a usted that can bless you y a las naciones and the y a la nations familia and y a las families personas and que people lo están viendo sufrir. that are watching you Se suffer. preguntarán en el futuro, They're going to ask, pero ¿cómo puedes mantenerte firme how can you stand en strong medio de la prueba, in the midst of the en medio de trial, la enfermedad, in the midst of en medio sickness, del dolor? in the midst of Y la pain? respuesta es, And the answer no es is, porque yo pueda, it's not because es I porque can. Dios me llamó a It's esto. because God Y has si Él called me me. llamó a esto, And if He's called Él you, tiene un propósito He en has esto. a purpose in that. Y Abraham había conocido a Dios de tal manera And Abraham came to know que God yo of this quiero que usted manner. note esto. That I want you to notice En el this. versículo 1 dice In the verse 1, que habló Dios a Abraham. that God spoke to, He tested Abraham. Para usted y yo es interesante esto, For you and I, it's pero interesting. yo creo que usted vea que Abraham estaba acostumbrado a hablar con Dios. But I want you to realize that Abraham was used to speaking to God. Dice la Biblia que él era el amigo de Dios. The Bible calls him the friend of God. Ellos hablaban tan frecuentemente They would speak frequently. que cuando Dios le habla a Abraham, Abraham dice hola, That when God speaks to Abraham, Abraham says, hello, o heme aquí. or here I am. Y la plática era tan común And that conversation was que so yo creo que common para Abraham era otra plática. that for Abraham, this was just another conversation with God. Sin saber que esta plática Without knowing that this iba a ser conversation la prueba de todas las pruebas. was going to be the trial of trials. Porque ahora Dios se encuentra con él. Because now God encountering Ya le him, dio la tierra. He gives him the promised Ya le land, dio el hijo. gives him the son. El hijo ya creció. The son has grown. Está a punto de ver su sueño cumplido. He's at the point of seeing all his dreams come Dios lo true. va a hacer padre de naciones. God's going to make him the father of nations. Lo va a bendecir como cuando le habló en el He's desierto. going to bless him like when he spoke about him, to Y him él in the está desert. emocionado. And he's excited. Ya está Isaac, There's Isaac, el hijo de papi, the daddy's boy, el prometido. the promised one. Está creciendo. He's growing. Está a punto de quizás llegar a edad de casarse. Maybe he's getting to the point of getting married. Va a haber a nietos. He's going to give Va a haber grandchildren. bisnietos. There's going to be great Va a tener grandchildren. fiestas. There's going to be parties. Va a empezar a crecer la familia. The family's going to Y en grow. esta plática Dios And le in- dice a Abraham. And in this conversation, Y él God le dice, says, heme aquí, Señor. He says, Abraham, and Abraham says, here I am, Hablemos Lord. como siempre Let's hemos hablado. talk like we've always Y talked. Dios le dice, hoy quiero hablar contigo de algo especial. And God tells him, I want to speak to Me you about imagino que something Abraham le special. dijo con mucho gusto. And I'm sure Abraham's like, of course. Y le dice el Señor, dame a tu hijo. And God tells him, give me your son. Pero Señor, pero si es lo que he estado esperando. But God, that's what I've been waiting Es for. lo que me prometiste. It's what you promised Este me. es el sueño cumplido. This is my dream Esto es lo fulfilled. que siempre he esperado. It's what I've always hoped Dejé a for. mi familia por esto. I left my family Me for fui a otra this. tierra por esto. I went to another land Me for this. aparté de mi sobrino por esto. I separated from my nephew for Y pasé en el this. desierto por esto. I was in the desert for Ahora this. ya me lo diste. And now you've given him ¿Y to cómo me. es que ahora me pides lo que me diste? How can you now ask me to give him back to you? Piensa un momento por esto. Think a moment about this. Pero cuando conocemos a Dios But when we know y God, conocemos que Dios no es loco we know that God is not y que crazy. Dios no hace cosas que no tienen sentido. God doesn't do things that don't make Yo sense. quiero que usted vea el versículo 2. I want you to look at verse 2. Porque en el versículo 2 dice, And in verse 2 it says, perdón, en Genesis el 22. versículo 3, Sorry, in verse 3, Genesis dice que la 22. Biblia, Says the Bible, que después de que se lo pidió, even before he asked of him, Abraham no lo cuestionó.
Abraham never questioned Abraham no God. le dijo, ¿estás seguro? He never asked God, are you sure? Abraham no le dijo, por un momento, posiblemente estás hablando con la persona equivocada. Abraham is, are you sure you're talking to the right person? Abraham no le dijo, quizás te equivocaste de día y de mensaje. God, Abraham didn't say, God, I think you're mistaken Sino the que days dice la and Biblia en el who you're versículo speaking to. 3. But in verse 3 it says, Dice, y en la mañana and siguiente, it says, and early the next morning, él se levantó temprano Abraham got up y se preparó and he prepared para himself caminar el to camino walk the walk que Dios le había pedido. that God had asked him Yo to quiero walk. que usted vea esto. I want you to see Dios this. le habló en un día God speaks to him y one al day. siguiente día The next day, él hizo lo que Dios le pidió. he did what God asked him to do. Nosotros no hacemos eso. We don't do that. Nosotros decimos, We say, permítame orar let me pray para ver si es la voluntad de to Dios. see if it is the will Pero of ¿cómo God. puede ser eso? But how can that Cuando be Dios es el que nos lo está pidiendo. when God is the one Él no asking it tenía of us? tiempo de decir, déjame orar He didn't have time to say, para let me ver si pray, es tu voluntad. to see if it's your will. Porque era la voluntad de Dios. It was the will of Dios se lo God. estaba pidiendo. God was asking Pero this of había him. caminado tan cerca con He Dios had walked so close to que God cuando Dios se lo pidió en la that when noche, God asked him for this at él night, se levantó de mañana. he got up early. Porque cuando conoces a Dios Because when you y know conoces God su poder, and you know His no power, dudas al poder de you don't Dios doubt the ni power los of planes God de Dios. or the plans of Y si God. Dios te dice, dame a tu And hijo, if God says, give me your Él dice, child, yo te lo doy. He says, I will Porque give el him to plan you. tuyo Because your es plan mejor que el plan mío. is better than my Y aunque plan. yo no lo And entienda, even though I don't voy a understand it, confiar en tu I'm promesa. going to trust in your promise. Ahora, para llegar a este punto, Now, to get to this point, tiene uno que conocer verdaderamente a Dios. you have to know, truly know Y God. dice la Biblia que se levantó de mañana, And the Bible says he got up early. preparó un asno, He prepared his donkey. recogió leña, He got his wood, the wood, agarró a fuego en un recipiente for he took on the fire, y se fue. the offering, and he set ¿A out. dónde se fue? Where did he go? No sabía a dónde. He had no idea Pero where él it was sabía going. que tenía que empezar la jornada, But he knew he had to begin the journey, aunque no conociera el destino. though he did not know the Amado hermano, destination. déjeme decirle, Brethren, let me tell en you, Dios tenemos que comenzar la in jornada, God we have to start the journey, aunque no conozcamos el destino. even though we may not know the destination. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios a usted? What is God asking of you? ¿Qué es eso que Dios le está pidiendo y que usted dice, Señor, te creo, pero no quiero empezar todavía? What is God asking of you? He's asking of you, and you're saying, I don't know if I don't want to start Mándame that. las coordenadas para ponerlo en el GPS. Can you send me the coordinates of my destination, God, so I can put it in my GPS? Déjame meterlo en Google Maps Let me put it in Google Maps de la vida of life para saber a dónde me lleva. to know where you're taking Y me. el Señor le dice, no, no hay Google Maps. And the Lord tells him there's no Google Solamente Maps. comienza a caminar Just begin walking. rumbo a un lugar You're going to donde no conoces, that you don't know, pero quiero que llegues but I want you to y que arrive me des lo que te estoy pidiendo and give me what I ask y que of you. confíes que si te lo estoy pidiendo And trust that if I'm asking es this of porque yo you, tengo un plan. it's because I have a plan. Y aunque tú no lo entiendas, And even though you don't es understand un it, plan en el cual yo te estoy it's metiendo. a plan that I am taking you Y through. créeme que cuando llegues And believe me, when you arrive, vas a ver mi gloria y mi you're poder. going to see my glory and my power. Abraham conocía a Dios de tal manera Abraham knew God of such a way, que en vez de cuestionar a Dios, instead of questioning levantó God, a Isaac en la mañana he woke up Isaac in y the le dijo, morning Isaac, and he said, Isaac, levántate hijo, get up, son. vamos a ir a ofrecerle sacrificio a Jehová. We need to go and offer sacrifice No le to dijo, the eres Lord. tú. He didn't say it's Él solo you. le dijo, vamos a ir a He ofrecerle just algo said, a we're going to Jehová. go and give a Me sacrifice. imagino que había dolor en su corazón. I imagine there was pain in Él his heart. sabía que era el hijo el del sacrificio, He knew his son was the sacrifice. pero él sabía que era Dios el que se lo estaba But he pidiendo. also knew who was Y asking him. levantó a dos siervos And he woke up two of his y les servants. dijo, vénganse conmigo. And he said, come with me. Vamos a caminar esta jornada de Let's fe walk this journey y of vamos a faith. creer que Dios va a hacer algo And we're going to maravilloso. believe God can do something Y empezaron a glorious. caminar. And they began to Y walk. dice la Biblia que al tercer día, And the Bible says on the third yo day, quiero que usted entienda esto, and I want you to no understand, fue a los 5 minutos, it wasn't 5 minutes. no fue a los 20 minutos, It wasn't 20 minutes. no fue a las dos horas, It wasn't 2 hours no fue al later. día siguiente. It wasn't even the next day. 3 días caminó. 3 days he Salió walked. el sol y se puso. The sun came out and then Salió el sol y se puso. it rise and then it Y en went el down. tercer día, And the third day, dice la the Biblia, Bible says que vio el lugar de lejos. that he saw the place from Hermano, afar. la jornada de Abraham no fue fácil. The journey of Abraham was Porque not va easy. caminando
Because he's con walking sus siervos with his un servants día, 2 días. 1 day, 2 Y ellos days. no saben a dónde van. They don't know where they're going. Pero imagínense 3 días But sabiendo imagine 3 que days knowing que en cualquier momento that in whatever moment Isaac morirá. Isaac was going to Yo me die. hago una pregunta como padre. I asked myself as a ¿Le father, diría a Abraham a Sara que iba a ir a matar a I Isaac? wonder if Abraham told Sarah what he was going to do. ¿Le diría a Abraham, me voy a llevar a Isaac? I wonder if Abraham told her, I'm going to take Y Isaac, quizás no regrese conmigo. and he may not come back with me, Sabiendo que el Señor se lo había pedido. knowing that God had asked him Yo for no his sé si son. Sara le dijo, llévatelo y al rato vienen y yo les tengo un caldo bien preparado. I don't know if Sarah said, well, go on ahead on your journey, and when you come back, I'll have a nice stew done Y for ella no you. sabía que el hijo iba a ser sacrificado She en had ese no lugar. idea her son was going to be sacrificed. Pero yo estoy casi seguro que si le hubiera dicho, But I'm sure if he would have told her, Sara no lo deja llevarse al hijo. Sarah would not let her son go. Pero ella sabía But she knew de que Dios le había llamado that God had called a her un monte to a y que él mountain tenía que presentarse. and that he had to Y present ahí la himself. gloria de Dios se iba a hacer And presente. there the glory of God was Amado going to be hermano, hay veces que present. tenemos que llevar secretos en nuestro corazón There's sometimes we have to take secrets de in our cosas que heart Dios nos ha pedido. of things that God has Pero yo asked quiero us. que usted entienda But I want you to que cuando understand estamos en la voluntad de Dios, that we are in the will of God. Dios tiene un plan para nosotros. God has a plan for us. Abraham se levantó de mañana, Abraham got up early. no cuestionó a Dios, He didn't question God, comenzó su jornada. and he began his journey. Esto nos enseña a nosotros This shows que us si sabemos caminar con Dios, that if we know how to walk with cuando Él nos God, llama, when he calls debemos us, de levantarnos we should get y up comenzar la and jornada, begin the journey porque Dios tiene un plan. because God has a plan. ¿Qué le está pidiendo Dios a usted? What is God asking of you? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que haga? What is God asking you to ¿Que do? abra un negocio? To open a business? ¿Que inicie un ministerio? To begin a ministry? ¿Que haga algo que nunca usted se ha soñado To hacer? do something that you've never thought Usted possible? está estado pensando por 20 años Maybe you've been thinking for en 20 abrir years su restaurantito and open your restaurant y siempre en 20 años in 20 years, dice este año no. and you say this year Quizás no. usted quiere abrir su negocio Maybe you want to open your y business usted ha estado ahorrando and you've been y saving dice hoy no. and you say no, not Le today. llegó la pandemia The pandemic y usted came dijo ahorita no. and you're like, oh no, Y ahora definitely Dios le not. vuelve a decir, And now God is telling te you he once puesto again esto en el corazón. that I've put this in your Cree heart. en mí. Believe in Yo me. sé que no lo entiendes. I know you don't El understand tiempo it. no parece perfecto. There's no perfect Los time. recursos todavía no están. Maybe you don't have all the Pero si resources. crees en mí, But if you believe in yo me, puedo llevarte en una jornada I can take you on a donde journey vas a ver mi where gloria. you're going to see my glory. Quizás tú siempre has dicho, Maybe you've always voy a said, grabar un disco, I'm going to record voy a hacer esto, an album. I'm going to do voy a this. hacer lo otro. I'm going to do Y that. nunca lo has hecho And you've never done it. porque te cuesta levantarte de mañana, Because it's hard to get up in the porque la morning. jornada va a ser larga. Because you know the journey Yo is te quiero long. decir, Dios no te va a decir el destino, But I want to tell you, God's not pero going to sí tell te you va a the meter en la destination. jornada. But He's going to put you in that Y si journey. tú le crees a And Dios, if you believe God, Dios se va a manifestar God will grandemente. manifest Himself. Thank you, Jesus. Empezar es lo que cuesta. Beginning is what sometimes takes us long time. Levantarse de madrugada es lo que cuesta. Get up in the early morning Pero is dice que hard. Abraham se levantó y se fue. But the Bible says that's what Abraham Y did. al tercer día And the third day, vio el monte. he de saw lejos. the place in the distance. Dios le dijo, vete a Moria. And God told him to go to Moriah. Moria no era un monte, It wasn't a mountain. era una ubicación. It was a place. Y en esa ubicación habían varios montes. And in that place, there were various Cuando él mountains. llegó a Moria, When he gets to llegó Moriah, al lugar, he gets to the place. pero no al monte donde tenía que subir. He got to the place, but not to the mountain Hasta he que had to vio go up, arriba. until he saw up Y dice above. que vio el lugar de lejos. And he said that's when he saw the place. Y dijo a los siervos, And he told his servants, dijo, hasta aquí llegan ustedes. here, you're going to stay here. Yo quiero que usted entienda esto. I want you to understand. Van a haber ocasiones There's going to be en que occasions Dios nos hará iniciar una jornada that God will allow us to begin a cerca de journey amigos, with friends, cerca de familia, with family, cerca de personas with people en las quien confiamos. in which we trust. Pero llegará un momento But there will become a donde la moment jornada tendrá que ser where the journey will become una jornada de fe. just a journey of Tendremos faith. que apartarnos de la familia. We're going to have to maybe depart Tenemos from que our family. apartarnos de los siervos. We're going to have to depart from our Tenemos que servants, apartarnos de gente que ha estado cerca. from people that have Y been tendremos close. que decirles, And we're going to have to tell de them, aquí en adelante from here on, es el from here Señor on, y yo nada it's más. just me and God. No puedes subir conmigo. You can't go up the Porque mountain donde with yo me. voy
tengo que ir solo. Because where I'm going, I need to go by myself. Porque no puedo llegar acompañado. Because I can't go Porque accompanied. es una prueba entre Dios y yo. Because that's the trial between me and Donde God. Dios me ha pedido que haga algo Where God has asked que me to do ustedes something no van a entender that you're not going to y no understand. pueden subir And you conmigo. can't go up with me. Esta parte This part, la haremos el muchacho y yo. my son and I will do. Ustedes se tienen que quedar. You have to stay. Quédense con el burro. Just stay with the donkey. Quédense con el asno. Stay with the donkey. Pero no pueden subir con But you can't nosotros. go with us. Déjeme decirle esto Let me cómicamente. tell you this a little Hay funny. veces que tenemos que dejar There's many times a we los have to. amigos con el burro. Many times we have to leave our friends with the donkeys. No pueden subir. They can't go up. Hay un concepto espiritual en esto. There's a spiritual concept. El burro es un animal inmundo. The donkey is Un animal, an impure animal. an impure Un animal animal. impuro. An impure animal, Y ese according to no the podía Bible. llegar a un lugar santo. And that he could not go Entonces to a le dijo holy al place. siervo, quédense con lo impuro. So he told the servant, stay with the impure Porque él y animal. yo Because him and I, tenemos que subir a un Isaac lugar and I, santo. have to go to a holy place. Hay veces que tenemos que alejarnos de impureza. Sometimes we need to depart from impurities. Alejarnos de amigos y personas To put people and family and friends at a distance. que no pueden conocer el camino donde nosotros vamos. Because they're not going to understand or Donde know tenemos que decirle a the la journey. comadre, We have to tell the comadre, le tenemos que decir, ya no puedes seguir conmigo, comadre. you can't go with me, bestie. Esta jornada es con entre Dios y yo. This next journey is between Yo you sé and que me. usted no la entiende. I know you don't understand. Todavía la quiero, comadre. I still love you, Pero no bestie. puede ir conmigo en But esta you, jornada. but you can't come with me on this Porque journey. esto es algo entre Dios y yo. Because this is something between God Tenemos que and I. decirle a la familia, no podemos ir juntos. We have to tell the De family, aquí we en can't go adelante, together. ustedes se quedan aquí, nosotros nos vamos allá. From here on out, you stay here and we're going to Mamá, continue. yo sé que no lo entiendes. Mom, I know you don't Papá, understand. yo sé que no lo entiendes. Dad, I know you don't Pero no understand. pueden ir conmigo. But you can't go with Es me. una jornada entre Dios y yo. It's a journey between Y God and tengo que I. caminarla solo. And I have to walk it alone. ¿En dónde se encuentra usted? Where do you find yourself? ¿Está usted encontrándose en ese momento Maybe you find yourself donde in va a that tener que moment alejarse de alguien? where you're going to have to separate Ahora no yourself. estoy hablándole de su esposo o su esposa. I'm not talking about your husband or Con ellos wife. se tiene que quedar. You got to stay with them. No le voy a decir a su esposa, nos tenemos que apartar de aquí en adelante. Don't go home and tell your husband or No, wife, no, no, oh, from estoy here on out, hablando you de stay cosas- here. Estoy hablando de cosas específicas. I'm speaking about specific Pero ¿dónde relationships. está? Tiene que apartarse del compadre, de la comadre. You may have to separate from your besties. Quizá tiene que cambiar de trabajo. Maybe you got to change jobs. Quizá tiene que cambiarse de ciudad. Maybe you got to change Y cities. tiene que decir, yo aquí he vivido siempre. And you may have to say, I've lived here Pero my Dios me whole está life, llamando a otro lado. but God is calling me somewhere else. Y esta jornada es difícil. And this journey is Pero difficult. yo sé en mi corazón que es de Dios. But I know in my heart it's of God. No sé si a alguien Dios le está hablando esta noche, I esta I mañana. don't know if someone God is speaking to today. Alguien que tiene que hacer cambios. Someone that has to make Y usted changes. dice, hermano, yo estoy dispuesto a hacer todo. And you're saying, I'm willing to do Menos everything correr la jornada lejos. except go and go on this long journey. O quizás decir, no me puedo apartar de las personas que están alrededor. Or maybe you're saying, I can't depart from the Pero people that déjame are decirte closest una to me. cosa. But let me tell you Si no something. te apartas de los que te tienes que apartar, If you don't depart from those you need to no depart puedes from, llegar a donde tienes que you llegar. will never get to where you need to be. Abraham le dice al muchacho, Abraham tells the young his son Isaac, Isaac, de aquí en adelante, Isaac, from here on out, tú y yo. you and I. Abraham sabe que es Isaac el holocausto. Abraham knows that Isaac is the sacrifice, Isaac no lo sabe. but Isaac doesn't Pero en know. obediencia, But in obedience, Isaac se echa encima la leña Isaac takes the wood with him, y luego agarra a Abraham el fuego y el And- cuchillo and Abraham takes the fire and the knife, y le dice, nos apartamos de ellos and we're going to depart from the y servants, subimos a nuestro monte. and we're going to go up the mountain. ¿A cuál monte, papá? What mountain, El que Dad? Dios me mostró. The one that God showed Ahora yo me. quiero que usted entienda esto, I want you to porque understand le dije this. que habían varios montes en Moria. Because in Moriah there were different mountains. Usted conoce el final de la historia, You know the end of the story, pero Abraham no lo sabía. but Abraham didn't. Abraham no podía subir al monte equivocado. Abraham could not
not go up the Porque en el wrong monte mountain. correcto Because only in the correct estaba mountain ya la provisión. was the provision already Muchas there. veces van a haber otros montes There's going to be other que mountains nos van a llamar la atención. that are going to call our attention. Montes más fáciles Easier mountains to o climb montes más bajos. and lower Pero mountains. solo en el monte que Dios nos But mostró, only in the mountain that God Dios revealed tendrá la provisión para will nosotros. God provide the No provision. podemos buscar opciones alternas, We can't look for alternative options. pero tenemos que ir al monte que Dios nos mostró. But we have to go to the Y mountain that Abraham God le showed dice a us. Isaac, vamos al monte. And he tells Isaac, let's go to the Subamos el mountain. monte. Let's go up the Isaac le mountain. dice, sí, papi. And Isaac says, yes, Él Dad. no sabe que él no va a regresar con él, He doesn't know that he's not coming back. pero él sabe que su papá But he knows that his cree dad en un Dios de poder. believes in a God of Y si power. Dios le pidió algo, And if God asks el him of papá se lo something, va a llevar. God's gonna, Es his porque dad's gonna Dios se lo take him. pidió. It's because God Y él asked him, sabe que es lo que Dios le pidió. and that's what God asked him Pero for. de repente, But all of a sudden, Isaac le dice a Abraham, Isaac tells Abraham, papá, Dad, veo la leña, I see the wood. veo el fuego, I see the fire. veo el cuchillo, I see the knife. veo el monte, I see the mountain. pero ¿dónde está el animal para But lo? where is the animal that we're going to sacrifice? Ese es el momento cuando Abraham tiene que decirle a su hijo, And that's the moment when Abraham has to la tell verdad, his son the truth. o tiene que hablar en fe. Or you speak in faith. Es que mi hijo, mira, Is my son, look, Dios es loco. God is crazy. Y Dios ahora me está pidiendo. And now God is asking Y me. podemos o contarle la historia And we could tell him the whole story. o podemos hablar en fe. Or we can speak in faith. Abraham escoge hablar en fe. Abraham chooses to En vez speak de in hablar mal faith. de Dios, Instead of talking bad about habló God, en fe de Dios. he spoke in faith about En vez God. de criticar el plan de Dios, Instead of criticizing the plan of God, habló en fe del plan de he Dios. spoke in faith of the plan En of vez de God. decir es que Dios no sabe lo que está haciendo, Instead of saying God doesn't know what he's doing, él habló en fe de lo que Dios le estaba he pidiendo. spoke in faith of what Y God le habla a could su do. hijo And he speaks to his y le son. dice, buen ojo, hijo. And he says, oh, you're attentive. Y le dice, ahí hay leña, There's wood. aquí hay fuego, There's fire. aquí hay cuchillo, There's knife. pero el holocausto, But the yo sacrifice, quiero que usted note bien esto. I want you to notice Dice, this. Dios se proveerá para el holocausto. I want you to notice in verse 8, God himself will provide the lamb. Dios the burnt nunca offering. te va a pedir a ti algo God is never going to ask you of que Él something no te ha dado para pedirte. that he has not already known how to ask of you. Cuando Dios te pide algo, When God asks you es of porque Él something, ya te lo dio para que se lo puedas it's dar. because he's already given it Es to un you to give back. concepto de dar. It's the concept of giving. Cuando Dios te pide algo, When God asks you of es porque something, ya te lo dio para poder it's pedírtelo. because he's already given it to you to ask Y for Dios it le back. dice a Abraham, dame a tu hijo. And God tells Abraham, give me your son. Y Abraham le contesta al Señor, te lo daré. And Abraham answers and says, here he is. Pero como no es el Dios el que está hablando ahorita, But now, because this is not God speaking now, sino que es el hijo, but now it's the son Él le dice al hijo, that tells the son, yo sé en mi corazón I know in my lo heart que Dios me está pidiendo, what God is asking of me. pero sé en mi fe But I know in faith lo que Dios puede hacer. what God can do. Y aunque tú eres lo que Dios me ha pedido, And even though you are yo what God tengo asked fe me, en mi I corazón have faith in my heart que Él va a hacer algo that extraordinario. he's going to do something Y a ti, extraordinary. hijo, And you, son, No te voy a decir lo que me pidió. I'm not going to ask you what God A ti asked me for. aquí te voy a decir lo que yo creo que Él va a I'm going to hacer. tell you what I believe God's going to do. Porque lo que Dios nos pidió Because what God asked es us diferente a lo que puede hacer. is different than what it Lo could que Él be. nos pidió, nuestro ojo y nuestro corazón lo siente. What he asked of us, maybe our heart Pero and lo our que eyes Él are, lo puede hacer, lo vemos en la fe. we see it, but by faith we see what he Sabiendo could que lo do. que Dios nos pidió Knowing what God has asked no us es lo que Dios puede hacer, is not what God can sino do, es más but God can do de lo que more Él nos ha pedido. what he has even asked of us. Yo quiero que atienda a esto, I want you to remember this, porque Él no ha subido el monte. because he has not yet Él gone up the está a mountain. punto de subirlo. He's at the base of the mountain. Pero antes de subirlo, But before going up, sabiendo lo que va a hacer arriba, knowing what's going to happen le up dice top, a su hijo, he tells his son, Dios se proveerá God will provide himself él mismo
para el sacrificio. for the burnt offering. En otras palabras, In other words, si Él me pidió algo if he asked of me y of Él sabe something, que no se lo puedo ofrecer, and he knows that I can't give Él it, tendrá que haber arreglado algo he must have worked something out que yo le pueda ofrecer. that I could offer him. Hermano Josué, ¿cómo usted sabe que eso no podía pasar? And Brother Josue, how did you know that that Porque could había happen? una cosa que Dios no podía recibir Because there's one thing that God could y era not receive, sacrificios de sangre de hombre. and that is a sacrifice of human blood. Dios no recibe sacrificios de sangre de hombre. God does not receive a sacrifice. No había human sido sacrifice. establecida la ley, It was the law wasn't established pero yet, Dios es el mismo de siempre. but God is the same always. Abraham no sabía que Dios no recibía sacrificios de hombre, Abraham did not know that law that God does not receive human sacrifice. pero sí sabía que su Dios But he knew that his no era God loco was not crazy para quitarle lo que Él le había dado. to take away what he had given Amado him. hermano, Brethren, es pues la fe, it's the faith, la certeza de lo que se the espera assurance of what is hoped y la for, seguridad de lo que no se and the ve. assurance of what we don't Abraham see, and no the ha certainty subido al of what we don't monte. see. Abraham went up the mountain, Y no lo había subido, and he had not gone up pero yet, él ya veía but he already que saw arriba that on top of Dios that iba a mountain, proveer God was going to algo provide para él poder ofrecer. something for him to offer. Quiero que se acuerde de esto. I want you to remember Cuando se this. separó del burro y de los siervos, When he separated from the donkey and his les dijo a los servants, siervos, he told them, el joven y yo iremos, the young boy and I will go. adoraremos We're going to worship, y volveremos a vosotros. and we will come back to you. Y me pregunto yo, And I asked myself, ¿por qué dijo volveremos? why did he say we will Si come él back? sabía que uno de ellos iba a morir allá. If he knew that one of them was supposed to die. ¿Sabe por qué? Do you know why? Por la fe. Because of faith. Porque él sabía Because he knew que Dios iba a hacer algo, that God was going to que do él no something. sabía cómo He didn't know how. y él no sabía He dónde, didn't know where. pero sabía que podía hacerlo. But he knew that God could Y do it. cuando se separó de ellos, And when they les dijo, separated, iremos we said we will y go volveremos. and we will come back Ambos, together. los dos, Together. juntos. Together. Habló en fe. He spoke in faith. Usted tiene que aprender a hablar en fe. You have to learn how to speak El in negocio faith. todavía no está, The business is not yet pero yo ya there, lo veo, hermano. but I already see it. Miro el rótulo. I see the sign. Es más, la esquina de tal calle y tal calle me gusta. Even that corner there, I love that corner for my business. Hermano, yo veo el cobertor del CD. I see the cover of my CD. Veo los pósters. I see the posters. Veo el website I, ya s- hecho. I see the website Porque already Dios done. lo puso en mi corazón. Because God put it in my heart. Todavía no tengo la plata, I don't have the money, pero ya lo veo. but I already see it. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Verlo en fe, To see it in faith, creyendo. believing. Aunque todavía no lo veo, Even though I don't see sé it, que lo que Dios me prometió I know what God lo promised me. cumplirá. He's going to fulfill. Termino el sermón. I'm going to finish my sermon. Abraham sube arriba, Abraham goes up to the hace un mountain. altar. He makes an El altar. muchacho le ayuda. The young boy even helps him. Ponen la leña sobre el altar. He puts the wood on the fire. Empiezan a preparar todo. They begin to prepare everything. Isaac ha hecho otro sacrificio. Isaac has done other Isaac sacrifices. conoce el proceso. Isaac knows the process. Lo que no sabe es que él es el What he sacrificio. doesn't know is that he is the Y sacrifice. de repente le dice el Señor a Abraham, And then God tells Abraham, es momento. wait. Y le dice, ahora Now toma al muchacho take the y boy, ponlo en el altar. take him and put him on the Y altar. Abraham se ve en la realidad And Abraham sees himself in que this tiene que reality decirle a su hijo, that, hijo, that he has to tell his son, te voy a decir algo que no te dije allá abajo, I'm going to tell you something that I didn't tell you down below. pero quiero recordarte lo que te dije. But I want to remind you what I said, Te dije que Dios se proveerá that God will provide para sí mismo, for himself para el holocausto. for the burnt offering. Pero ahorita But now necesito ponerte a ti. I need to put you, Isaac Isaac. agarra sus manos He grabs his y hands le dice lo que necesites hacer, papá. and he says, whatever Si you have to Dios do. te lo pidió, If God has asked you, hazlo. do it. Porque nuestros hijos, Because our cuando children, saben que conocemos a Dios when they know that we y les believe in decimos God, nos cambiamos de ciudad and we tell them, hey, we're moving from y another le city. decimos nos cambiamos de apartamento Hey, we're moving to another y apartment. le decimos vendemos la casa We got to sell the house. o les decimos lo que sea Whatever we may tell que them Dios nos dijo, that God told us to ellos do, tienen que saber que amamos tanto a Dios they need to know that we love God que so ellos much son parte del sacrificio. that they are part of the sacrifice. Isaac es puesto en el altar, Isaac is put on the altar. se acuesta en el altar He
lays down on the No altar. se peleó con su papá. He didn't fight with his No le dad. dijo, estás loco, papá. He didn't say, you're crazy, No le dijo, Tyler. yo no lo hago, He papá. just said, I'm not going to do it. Él no le dijo, no le dio una cachetada y salió corriendo. He didn't slap him and leave. Él pudo haber empujado al viejito He could have pushed the old y decirle, man estás loco, yo me voy. and say, you're crazy, I'm Pero cuando leaving. nuestros hijos conocen a nuestro Dios, But when our children know God, él sabe que el Dios es plan de, esto es plan de Dios. he knows that this is God's plan. Isaac se acuesta, Isaac lays down. se pone en el altar. He lays on the altar. No está muerto, He's not dead. todavía está vivo. He's still alive. Porque eso es el propósito del sacrificio. Because that's the purpose of the Matar lo que sacrifice. está vivo. To kill what is alive. Y Isaac se acuesta. And Isaac lays Y down. dice la Biblia And the Bible says que Abraham levantó el cuchillo that Abraham raised up the para knife degollarlo. to slaughter him, Para degollarlo. to kill him. ¿Cómo va a regresar con Sara? How is he going to go back to Sarah Solo con la cabeza y no el cuerpo. with the head and not the body? ¿Cómo va a regresar con el cuerpo y sin la cabeza? Or vice versa, the body, not the head. Abraham sabe Abraham knows que aunque el momento es loco, that even though it's a crazy moment, Dios no es loco. God is not crazy. Y habla por fe. And he speaks in ¿Se faith. acuerda lo que dijo él abajo? Do you remember what he said down Él below? dijo, Dios se proveerá God himself will provide para el holocausto. for this burnt Y offering. dice la Biblia And the Bible says que levantó su mano. that he raised up his Y hand. cuando iba a bajar el cuchillo, And when he was going to come down, the knife was going to come down on his Dios side. le habló. The Lord spoke to him. ¿Sabe usted por qué Dios llega a las 11:59 de la noche? Do you know why God arrives at 11:59 Con 59 segundos. with 59 seconds? Cuando ya no se puede pagar la renta. When you can't pay the rent no Cuando more. no se puede pagar el carro. When you can't pay the car. Cuando no se puede hacer nada por el hijo. When you can't do anything for your Cuando son no se puede hacer nada por la enfermedad. or the sickness. Dios llega a las 11:59. God shows up at En el 11:59 momento cuando menos esperamos. in the moment when you least Porque expect. cuando Dios llega en último Because momento when God shows up at the last y moment, no es el patrón el que nos salvó it's not our boss who y saved no us. fue el préstamo de Quick Cash que nos It llegó wasn't the quick cash loan that saved us. y no fue el compadre que nos prestó los $500 And it wasn't our bestie that loaned us the y no fue $500. mamá que nos dio los 100 que nos faltaba, Or mom that gave us the $100 that we sino were que missing. Dios que llegó en el último But momento it's God that shows up at the last es para moment. enseñarnos It's to show us que Él puede hacer that He can do lo imposible. the impossible. Y en ese momento, And in that moment, cuando ya no hay esperanza, when there's no more hope, cuando ya no hay dinero, when there's no more money, cuando ya no hay más que hacer, when there's nothing else to do, Dios dice, yo aquí estoy, God says, here I yo am. voy a proveer I'm going to para provide lo que te he pedido. for what I've asked you for. Y dice la Biblia And the Bible que says Abraham oyó la voz de Dios. that Abraham heard the Yo no voice sé of si God. Isaac oyó lo que Abraham oyó, I don't know if Isaac heard what Abraham heard, pero Abraham oyó la voz de Dios but Abraham heard the voice que le of dijo a God. Abraham, And says, Abraham, no lo hagas, do not do it, porque he visto because I have seen que has estado dispuesto that you have been willing a sacrificar la renta, to a sacrifice your rent, sacrificar el pago, to sacrifice the a payment, sacrificar lo que te he to pedido. sacrifice what I've asked Y you. ahora te voy a dejar lo que tienes And now I'm going to leave you what y you te voy a have. dar para que me des And I'm going to give lo que you yo te he pedido. more than enough so you can give it back. Porque Dios Because God, se proveerá He Himself will provide para el holocausto. Himself for the burnt offering. Pero si Abraham hubiera dicho abajo, But if Abraham would have said down Dios below está loco, hijo. to his son, God is crazy, son. Dios hubiera dicho, pues te dejo en tu problema. And then God would have told him, I'm going to leave you in your problem. Pero como él habló en fe But since he spoke in y faith, dijo, Dios proveerá, he said, God will provide. Dios dijo, God said, le voy a proveer. I'm going to Y provide. la Biblia no lo dice, The Bible doesn't pero say yo it, quiero imaginarme esto, but I can imagine que this. cuando Abraham de este lado de la montaña That when Abraham on this side of the dijo, mountain, Dios proveerá, he said, God will provide. de este lado de la montaña Then when he was on this side, había un animalito comiendo pasto, there was an animal there que él eating. no sabía ni por qué estaba He ahí, didn't even know why he was there, pero él sabía but he knew que era parte del plan de Dios. it was part of the plan of Y God. cuando Abraham habló allá en fe, And when Abraham spoke in faith over Dios le there, habló al animalito aquí God spoke to the animal y le here. dijo, sube el monte. He says, go up to the Y mountain. mientras Abraham sube aquí, And while Abraham is going sin up from saber que hay here, un animal allá, without knowing there was an Dios le animal, dijo al animal, sube. God told the animal, Y go up. Abraham le dijo, sube. And Abraham, go Y up. mientras Abraham no sabía lo que había allá, And Abraham didn't know what was over y el there. animal no sabía lo que The había animal aquí, didn't know
know what was over Dios there. trabajó en aquello God worked in y there, trabajó en esto. and God worked in here. In Porque al this. llegar arriba, Because to get to the lo que mountain, yo no sé what I don't se iba a know, juntar it was going to be con lo joined que Dios sabía with what God y lo knows. que no sabía And with God, what que just venía didn't know, alguien acá. that someone was coming. Dios lo sabía. God knew Y it. cuando se juntaron en el And monte, when they joined together, dice la Biblia the Bible que says cuando él bajó la mano that when his hand y came le down, dijo Dios, no lo and mates, God said, don't kill your dice que son. Abraham se volteó Abraham turned y around. había detrás de él Behind un him animal was an que animal estaba trabado that was stuck en un zarzal in the bush. y era exactamente And it was lo que exactly Dios what God le había provisto had already para lo provided que Dios quería recibir. for what God wanted to Hermano Josué, no le receive. entiendo. Dele un aplauso al Señor. Pero quizás usted dirá, no le entiendo, hermano. But brother, I don't understand ¿Se it. acuerda que yo le dije Remember I told que you Dios no recibía sangre de humano? that God does not receive human ¿Sabe qué es sacrifice. lo que Dios recibía para holocaustos? You know what God received for burnt offerings? Carneros. The Rams. rams. Un carnero. A ram. ¿Y sabe qué es lo que estaba trabado en ese momento? Do you know what was stuck in that bush Lo on que that Dios mountain? necesitaba What God needed para recibir. to receive. No le mandó un chivo, He didn't send him a goat. no le mandó una ardilla, He didn't send him a squirrel. no le mandó una cabra, He didn't send him a le mandó un goat. carnero. He sent him a ram. Lo único que él podía recibir. The only thing that God could receive. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque su hijo en fe aquí Because in faith, habló he spoke y here dijo, and said, Dios se proveerá God himself lo will que él provide necesitará whatever he needs para que yo se lo ofrezca. so that I can offer it to Pero him. también dijo con el animal y los criados, But he also said subiremos to the servants, we're going to go Adoraremos up, we're going to worship, y regresaremos. but we're going to come back. La fe Faith es lo que mueve is what lo que moves todavía no es. what already has not happened. Dice la Biblia The Bible que él says bajó a Isaac. that he took Isaac off. Y déjeme decirle esto que la Biblia no dice. And let me tell you what the Bible doesn't say. Pero dice que el animal estaba trabado. But the animal was stuck in the Yo bush. estudié un poquito And I studied a little bit. y estudié acerca de los carneros. And I studied a little bit about rams. Y los carneros normalmente no suben al final de los montes. And the rams usually do not go to the very top of the Se mountain. quedan en las partes bajas. They stay usually on the bottom parts. Pero cuando Dios les dice que suba, But when God tells them to go tienen up, que romper la naturaleza they break away from their natural way y of doing obedecen things. a la voz de Dios. And they obey the voice of God. Y lo que no debía de haber estado arriba, And what should not have been up there on cuando the Abraham mountain, llegó, estaba when arriba. Abraham arrived, it was Porque there. era lo que Dios necesitaba Because it was what God needed para recibir. to receive. Y Abraham agarra el cuchillo And Abraham grabs the knife y se va a donde está el carnero and goes to where the ram is at. y lo destraba. And he takes him off, Me cuts llama him la out. atención que estaba trabado. It called my attention that he was stuck. No se podía ir. He couldn't leave that No place. se lo podía llevar nadie. No one could take him. Yo no sé si Abraham no lo vio antes de I que don't know. esto. I don't know if Abraham just didn't see him Pero lo before. que sí sé es que estaba tan fijado en su sacrificio But I know that Abraham was so que focused en on lo the que él estaba sacrifice fijado en su that while he sacrificio, was focused on the Dios trabó al sacrifice, carnero aquí. God brought the ram No se here. podía ir. He couldn't leave. Alguien lo tenía que soltar. Someone had to let him Y el free. único que lo podía soltar And the only one who could set era him el free que lo necesitaba. is the one who needed him. Yes. Lo que tú necesitas, What you need, solo tú lo puedes soltar. only you can set free. El diablo no te lo puede robar. The devil cannot steal it from El you. diablo no te lo puede quitar. The devil cannot take it from you. Tú lo tienes que soltar. You have to set it free. Dios te lo va a proveer, God is going to provide, pero tú lo tienes que soltar. but you have to let it go. Y lo tienes que traer And you have to bring it al altar del sacrificio. to the altar of sacrifice. Lo que tú pensaste que Dios te iba a quitar. What you thought God was going to take Es que away. Dios me quitó mi casa. It's God took away my house. Es que Dios me quitó mis hijos. God took away my Es que children. Dios me permitió perder mi negocio. God allowed me to lose my Dios business. no te lo hizo perder. Dios no te lo hizo perder. God did not allow you to lose it. Él quería proveerte para lo que tú necesitas darle. He wanted to provide for you what you need to Abraham give corta back. el carnero, And Abraham goes and lo levanta en sus manos, sets free the ram and brings lo him up. trae de regreso, Brings him to the altar. lo pone sobre el altar. Brings him and puts him on the Pero altar. tuvo que quitar But he had to take al hijo
the son, his para son out poder poner el sacrificio. to put the offering. ¿Te acuerdas que te dije que Isaac subió con la leña? Remember I told you that Isaac, he took the wood up the mountain? Isaac es un tipo de Cristo. Isaac is a type of Christ. Nosotros éramos el sacrificio. We were the sacrifice. Nosotros teníamos que morir. We had to die. Pero Dios puso el madero sobre su hijo. But God put his son over the cross. Así como Isaac cargó la leña, The same way Isaac carried the wood, Cristo cargó la cruz Christ carried the cross para hacer el sacrificio. to be the sacrifice. Porque él no podía recibir sacrificio de hombre, He could not receive human pero sacrifice, sí de un cordero perfecto. but he did give a perfect Y lamb. Jesucristo es ese cordero perfecto. Jesus is that perfect Él se lamb. proveyó de sí mismo para He el holocausto. provided himself for us. Ofreció a su hijo He sacrificed para his que tú son y yo hoy so that you and I today, tengamos sanidad, we can be free. tengamos sanidad, We can have healing, tengamos provisión, provisions, tengamos bendición, blessings, tengamos salud, health, tengamos gozo, joy, tengamos vida. life. Porque lo que nosotros no podíamos producir, Because what we could not produce, el carnero, the ram, el sacrificio, the sacrifice, el cordero de Dios, the Lamb of God, lo vino a quitar. he came to take it. Nosotros no podíamos. We couldn't do it, El Hijo de Dios lo tuvo but que the hacer. Son of God could. Isaac fue reemplazado por un carnero. Isaac was replaced by a ram, Jesucristo no fue reemplazado but Jesus was not replaced porque Él era el cordero. because he was the Y lamb. cuando pagó el precio, And when he paid the te price, trajo a ti la libertad he brought you freedom que tú necesitabas. that you needed. Yo quiero decirte esta tarde. I want to tell you this Yo afternoon. no sé si tú estás en la primera parte de esta I jornada, don't know if you're in the very first part of this journey donde Dios te dice, dame esto de ti. where it says, give me this, sacrifice this. Yo no sé si tú estás en la segunda parte de la jornada, I don't know if you're in the second part of the donde journey tienes que separarte y dejar a los siervos con el burro where you have to depart from the servants and leave them with the donkey y tener que caminar la jornada solo. and have to walk the journey by yourself. O no sé si estás en la tercera parte, Or I don't know if you're in the third part of the journey. que es donde tienes que soltar tu bendición, It's where you have to let go of your blessing, ponerla en el altar put it on the altar, y sacrificar and sacrifice y it adorar a Dios and worship God en medio del proceso. in middle of the process. Eventualmente Eventually, bajó Abraham e Isaac. Abraham and Isaac Los came siervos, down the mountain. los siervos ni supieron qué pasó arriba, The servants even had no idea what was going pero on. Isaac sabía lo But que Isaac knew. Abraham sabía. Abraham knew. Los siervos solo vieron el humo. The servants just saw the smoke. Dijeron el patrón está And ofreciendo they said, oh, the sacrificio. boss is doing a No sabían sacrifice. que era la prueba de las pruebas, They had no idea it was the trial of pero lo trials. que sí supieron después But what they came to find out es que later tenía tanta fe is that he had such que great Dios faith hizo un milagro that God did a miracle, que su fe movió that his faith moved. para cumplir el propósito de Dios. It moved so much to Tú fulfill tienes the que will of tener God. suficiente fe You have to have enough faith para mover to move lo que Dios tiene que mover. what God has to move. Abraham habló aquí. Abraham spoke here. Él no sabía que había un carnero He allá, had no idea the ram was there. pero cuando habló aquí, But when he spoke here, movió lo que él no veía allá. it moved what he couldn't Tú see. tienes que hablar You need to speak lo que todavía no ves. whatever you don't see yet. ¿Cómo Dios lo haga? How God does it, No es tu negocio. that's none of your business. Cuando Dios lo haga, When God does it, no es tu negocio. that's neither none of your Tu business. negocio es hablar en fe Your business is to speak para in que faith Dios vea so that God que can tú see crees en Él. that you believe in Y Him. aunque tú no sepas And even though you don't cómo va a know llegar la casa, how the house is going cómo to va a llegar el carro, how the car, cómo van a ir a la universidad los how, hijos, how the kids are going to go to university, cómo vas a pagar la deuda, how are you going to pay the cómo debt, vas a salir de bancarrota, how are you going to get out of tú lo vas a bankruptcy. declarar aquí, You're going to declare it aunque today, no lo veas allá. even though you don't see it over Porque there. lo que tú hables aquí Because what you speak here va a mover lo que Dios tiene allá. is going to move what God has Y en over el there. momento adecuado, And in the right time, la provisión the provision se juntará con la fe is going to join with y el faith, milagro sucederá. and the miracle is going to happen. And the miracle is going to happen. Yo no sé si tú estás en el monte I don't know if you're in the mountain o si estás jornada al monte. or if you're on journey to the mountain. Comienza a hablar en fe. Let's begin to speak in faith. Dile a tus hijos, Tell your children, hijo, son, no te preocupes, don't worry. vamos a comprar casa. We're going to buy a house. Papá, pero siempre dices que no tienes dinero. But you always say we don't have money. Yo sé, hijo, I know, pero tengo un Dios but I have a God que mueve montañas. that moves mountains. Y aunque ahorita no lo vea, And even though you don't en see mi it, corazón yo lo creo. in my heart I believe it. Papá,
Dad, voy a ir a la I universidad. want to go to the university. Sí, hijo, vas a Yes, ir a la you are going to universidad. go to university. Papá, pero es bien caro. But it's so Pero el expensive. Dios a quien yo sirvo But in the God that I es el Dios serve, del oro y de la plata. He is the God of silver and gold. Y dicen que no vas a ir, And He says you're going to pero yo go. sé que vas a ir. Or they may say you're not going to Porque go, but estoy I say you're going to declarando hoy, go. estoy I'm going to declarando declare today Que tú that you eres parte de la provisión. are part of the Y Dios se provision. encargará, hijo. And God will Tú take ve a care. la escuela como que vas a ir a la You go universidad. to school like if you're going to No university. vayas solo por los 70. Don't just go because of the The C's. the C's, yeah. Vete por las A's y las B's. you aim for A's and B's. Porque con A's y con B's Because with A's and vamos B's, a llegar a SoCal, we're going to go to a where? la Universidad de University, California. yes. Vas a llegar a Harvard. You're going to go to Vas a Harvard. llevar donde Dios te lleve. You're going to go to where God Porque takes aunque you. ahorita no lo vemos, We don't see it now, en la fe lo vemos. but by faith we do. Yo no sé cuál es tu situación, I don't know what's your situation, pero habla en fe. but speak in faith. Créele a Dios. Believe God. Dios se proveerá God will provide para lo que te está pidiendo. for what He's asking of you. Yo no sé a quién le está hablando Dios esta tarde, I don't know who God is speaking to today, pero yo quiero que tomes fe de donde no tienes fe. but I want you to get faith where you feel you don't have faith Y le creas a Dios. and you believe God. Declara tu negocio abierto. Declare your business open. No declarar así como en la radio y en la tele. Don't declare like they do in the radio or TV. Decláralo por la fe. Declare it in faith. Y dile al Señor, Señor, yo veo mi sueño And cumplido. say, God, I see my dream fulfilled. Voy a empezar a caminar la jornada. I'm going to begin to walk this journey. Si la jornada significa no McDonald's por 6 meses. If the journey is what? No McDonald's No por 6 McDonald's. Just don't say Starbucks. No McDonald's for 6 months. O Starbucks por 6 meses. No. Voy a creer But I'm still going to believe que en el sacrificio that in the habrá sacrifice, fe. there's faith. Y en la fe, And in faith, provisión. provision. Y en la provisión, And in provision, un milagro. a miracle. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Thank you, Jesus. tú has hablado a tu pueblo, Señor. Father, soften the hearts of every person in this place. Speak to us directly today, Lord. It's going to be a tough journey. Va a ser una jornada difícil. God's speaking to somebody right now. Dios está hablando a alguien hoy. It's going to be a tough journey. Va a ser una jornada difícil. It's not going to be lilies and valleys. No va a ser valles y flores. It's going to be a tough journey. Va a ser una jornada It's difícil. going to require sacrifice. Va a requerir sacrificio. It's going to require separation. Va a requerir separación. It's going to require going up a hard hill, Va a requerir subiendo una montaña difícil. but it's going to require faith. Pero va a requerir fe. God is telling you right now, Dios está diciendo hoy, whoever you are, a quien seas que estoy hablando, just trust in me. confía en Él. If I've kept you to now, Si yo te he guardado hasta hoy, I will take you to the end yo te llevaré hasta el final, of the journey. hasta el final de la jornada. But you have to go through the Pero process. tienes que pasar el proceso. There will be tears. Sí van a haber lágrimas, There will be moments of van a loneliness. haber momentos de soledad, But I have not left you, says pero the yo Lord. nunca te he dejado. I will be with you through the Yo process. estaré con ustedes, contigo en el proceso. People will leave you, La gente se te va a ir, but I will be with you, pero yo estaré says the contigo, Lord for you. dice el Señor. Qué bueno Dios no rechaza oración. Yo quiero pedir a cualquier persona que Dios te está llamando en este momento a caminar en fe. To those that God is calling in this moment to walk in faith, Yo te quiero invitar a que veas este altar como el monte I want you to see this altar as the mountain. y que aunque no lo veas, And though you may not see it, creas que Dios va a mover that you believe that God is going to move. esa fecha de corte. That court date, Dios la puede mover. God can move it.
Esa situación financiera, that financial Dios la situation, puede cambiar. God can change it. Camina a este lugar Come to this place, to this y altar, ven en fe and come in en faith que Dios se encargará de ese hijo perdido. that God is going to take care of the Lost son. lost son. Dios se encargará de tu matrimonio. God will take care of your marriage. El altar está abierto. The altar is open. Come in faith. Bend in faith. Acércate al altar. Come close to the altar. Acércate a la presencia de Dios. Come Y dile, closer yo to the creo, presence of Señor, God and say, I believe que tú puedes hacer algo that you can do en something medio de mi in situación. the middle of my En el situation. nombre de Jesús. And in the name Señor, of yo me Jesus. acerco al altar. Me acerco a tu presencia I come close to your presence para que tú hagas el milagro, Señor. Yo no lo veo todavía, pero sé que tú moverás lo que tienes que mover para yo ver mi milagro en el nombre de Jesús. Levante sus manos y empecé a orar. Y dígale al Señor, Señor, yo confío en ti. Yo confío en tu presencia. Yo confío en lo que tú vas a hacer. Y mientras los hermanos cantan, escuche las palabras de este canto y vea que Dios va a hacer el milagro. Que Dios va a hacer lo que Él le ha prometido. Que Dios va a hacer lo que Él ha hablado. Yo sé que cuando le habló, usted no veía el proceso y ahora lo está. Pero Dios no rechaza oración. Oración es alimento. no lo entiendo porque no lo veo como tú me lo enseñaste, pero creo que tú vas a hacer un milagro poderoso en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi circunstancia, en mi situación. Tú obrarás un milagro. Vamos, hermanos, créale a Dios. Dígale, Señor, yo no lo veo, yo no creo, Señor, que tú eres una persona, un Dios que me vaya a quitar lo que tú tanto me has ofrecido, pero sí creo que puedes hacer un milagro en el proceso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, hermano, tome fe de donde no tiene fe y dígale, Señor, yo voy a confiar en ti en este momento, en el nombre de Jesús. Vamos, créale, 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 créale a Dios. Dígale, Señor, en este momento yo me acerco a ti, Señor. Yo camino la jornada de fe. Yo camino esta jornada, Señor, que antes no he caminado, pero en el nombre de Jesús yo me hago a tu promesa en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que mientras yo levanto mis manos, mientras yo estoy aquí, Señor, yo te pido que tú empieces a obrar en mi vida una situación que yo quizás no la vea, pero que tú moverás en el otro lado del monte lo que yo no veo, y que tú juntarás, Señor, mi provisión con mi fe y que harás un milagro que yo estoy esperando. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido ahora, Señor, por cada una de las personas que se han acercado a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tú bendigas cada familia, que tú bendigas, Señor, finanzas, que tú bendigas, Señor, hijos, que tú bendigas, Señor, cualquier situación en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Espíritu Santo, confiamos y declaramos, Señor, que tú harás un milagro, que tú harás algo que nosotros estamos anhelando y esperando. Tú te proveerás, Señor, para el holocausto. Tú te proveerás para lo que nos estás pidiendo. Señor, hoy unimos nuestra fe, Señor, a tu provisión y te decimos, Señor, yo espero un milagro en mi vida. Yo espero un milagro en mi cuerpo. Yo espero un milagro en mi situación. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, ahora, Señor, cumple tu promesa, Señor. Nosotros creemos en un Dios de milagro, nosotros creemos en un Dios de poder y